¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los desafíos de la democracia en América Latina con otro notable invitado, Pablo Guadarrama, filósofo e historiador directamente desde Bogotá. Pablo Guadarrama, una cálida bienvenida al programa. Saludos. Pablo, tú has sostenido, y leo lo que son tus declaraciones, que la democracia liberal contemporánea atraviesa una crisis estructural. ¿Por qué? Yo creo que la democracia liberal, por supuesto que atraviesa una democracia, una crisis democrática, porque muchos de los pilares sobre los cuales ella se asentó, realmente con el auge del neofascismo actual, del imperialismo actual, de la dominación por la fuerza que algunas potencias imperiales como Estados Unidos imponen, pues realmente ponen en crisis muchos presupuestos, ¿no? Claro, yo no creo que sea un problema simplemente de la democracia liberal. Yo creo que en cierta medida la mayoría de los partidos tradicionales están hoy en día en crisis, no solo de derecha, de izquierda también. Esa es mi opinión. Y claro, todo dependerá del concepto de democracia que se tenga. Siempre atribuimos al término griego de democracia, pero sabemos que la democracia ateniense ni las mujeres votaban, ni los esclavos votaban, ni los metecos, los extranjeros, ni Aristo. Entonces, es un concepto que realmente la civilización occidental se ha creído el cuento de que es un producto exclusivo de la cultura occidental. Y yo trato en mi libro Democracia y Derechos Humanos, en una visión de América Latina, que está publicado en 2 tomos por la editorial Penguin Random House en Bogotá, demostrar que ni la democracia ni los derechos humanos son un producto exclusivo de la cultura occidental. La cultura occidental ha contribuido a desarrollarla, a fomentarla, pero existían los pueblos originarios del África, del Asia, de incluso Tácito hablaba de que los hermanos y los bárbaros tenían asambleas, ¿no? Y Bartolomé de las Casas demostró en su libro que los caciques purépechas del mundo azteca elegían a sus sucesores del rey muerto, ¿no? Entonces, tenían formas democráticas como tienen los pueblos originarios. Entonces, yo creo que realmente el concepto de democracia, hay algunos países que se creen que tienen el democratómetro perfecto para medir quién es más o menos democrático, ¿no? Aunque no tenga valor, digamos, el voto popular y elijan de otra forma, ¿no? Como en el caso de Estados Unidos. Entonces, a veces, y nosotros respetamos que se considere que sea una democracia, pero hay que considerar también que otros pueblos, como el pueblo de Cuba, elige a sus mandatarios no con partidos políticos, sino con una asamblea, igual que sucede en Inglaterra, que el parlamento elige, ¿no? En este caso, un primer ministro. En Cuba, por ejemplo, no se elige las formas tradicionales de lucha de partido, en quién gasta más en tamales, como dicen por acá, o para ganar votos, ¿no? En los procesos electorales. Preguntarle entonces a Gustavo Petro o a Iván Cepeda. No, yo te digo que eso lo decía Winston Churchill, ¿no? Y yo lo respeto mucho. Cuéntanos, Pablo, tú has estudiado el pensamiento emancipador, pero ¿existe algún proyecto democrático alternativo? Sí existe y siempre va a existir. Yo soy un gran optimista en que los pueblos pueden mejorar sus proyectos democráticos y también de transformación en favor del progreso. No del progreso en el sentido ilustrado del 18 ni de los liberales del 19. No, 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 no. En un progreso que no solamente sea político, sino también social. Porque ese es el gran problema, que a veces la democracia se trata de limitar a lo político y no a la democracia social, a que se satisfagan intereses de sectores populares que tienen necesidades económicas, de alimentación, de vivienda, de salud, ¿no? Entonces, a veces me quedo perplejo, como por ejemplo el neoliberalismo, que es una de las ideologías más falaces que hay, y no lo digo yo, eso decía Stiglitz, uno de los economistas más grandes, ¿no? Y nada, premio Nobel de Economía, que tampoco es un marxista, ¿no? Y él decía que él se quedó perplejo de que él pensaba que con las medidas neoliberales se le iba a abaratar el precio de la leche a los niños de Haití. Pero llegó una transnacional, bajó
hizo toda la política del dumping y después que arruinó a los productores de leche, subió los precios de la leche. Entonces, eso que hace el neoliberalismo, ¿no? De dar una imagen de libertad de comercio, de libertad de... que además eso es una falacia, porque siempre existe la política del dumping, la política de imponer, ¿no? Los mercados, pues nos hacen también en el plano de la democracia. Entonces, la democracia no puede ser, por ejemplo, pensar que solamente debe ser, como decía Friedrich von Hayek, uno de los clásicos del liberalismo. No, 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 no. La libertad es solamente elegir para votar, para ser elegido, la libertad solamente política. Pero eso de la salud y de la educación, no, 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 no. Esos son pseudo derechos, que cada quien se las arregle como pueda. Y por eso nosotros, en un país como Cuba, pues, primero priorizamos la salud y la educación como derechos fundamentales, porque usted no hace nada con votar si está enfermo y no lo curan en un hospital porque no tiene plata para que lo curen. Ese es el gran error que lamentablemente inculcan a aceptar incluso sectores pobres que votan hasta por la derecha, por la manipulación que se hace de la democracia. Por último, entonces, Pablo, ¿cómo estás leyendo tú el momento que está viviendo nuestra América Latina desde la llegada al poder en este segundo mandato del presidente Trump? Yo creo que, a ver, yo no tampoco voy a echarle toda la culpa a Trump. Yo creo que hay bien sectores sociales que están manipulando con temores, como acabas de decir, con otros tipos de incidencias, y da lugar a que algunos sectores de derecha, cuando hay crisis económica en determinados países, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que fui a Argentina, un taxista me dijo, ¿qué falta nos hace aquí un Fidel Castro o Pinochet? Da igual, después eso, no, porque había una crisis económica tremenda. Entonces siempre recuerdo que en los años 20 en Alemania, cuando hubo una crisis tremenda, por eso yo a mis estudiantes de ciencia política les digo que vean la película El huevo de la serpiente, ¿no? De Ingmar Bergman, para que vean cuando la gente está desesperada económicamente, vota por el Führer, por el hombre de mano fuerte, por el hombre que va a resolver, ¿no?, todos los problemas. Y eso es lo que yo creo que se está sucediendo en algunos países de América Latina, que ante una situación de inflación, de deterioro, ¿no?, de la situación económica, de medidas tan terribles como estas reformas laborales que acaban de aprobarse en Argentina. Yo creo que estamos volviendo ya no al feudalismo, casi al esclavismo, ¿no?, en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, ante situaciones como esa, empiezan a pensar que los candidatos de derecha son los que dan la solución, hasta que viene ya la decepción una vez que están en el poder. Y eso es lo que ha sucedido en varios países, a mi juicio, de procesos electorales que ha ganado la derecha en América Latina. ¿Gana Iván Cepeda? Bueno, yo no quiero opinar al respecto, porque eso siempre es una caja muy... yo sé que tiene un buen apoyo popular. Vamos a ver si lo dejan. Esa es otra cosa. Los mecanismos, eso es otra cosa. Pablo Guadarrama, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Jorge.